Medicina legal. Habíamos quedado estudiando las lesiones causadas por agentes químicos y nos falta entonces, de acuerdo con el índice de los contenidos que les repetimos, estudiar parte de estas quemaduras causadas por agentes químicos, que son diferentes tipos de elementos, ¿no es cierto?, que están en estado sólido, líquido, gaseoso y vaporoso. Y después nos falta hablar algún par de cositas respecto de las lesiones causadas por agentes virulentos, las lesiones causadas por medios psíquicos, y ahí vamos a dar algunas explicaciones respecto de la hipnosis, porque creo que hay en general bastante desconocimiento y vamos a aportar algunos antecedentes también generales, pero para aclarar un poco más las ideas. Y vamos a hablar también de la posibilidad que se ha planteado en Chile desde antes de la pandemia de establecer un tipo penal respecto del delito de contagio venéreo. Esto se planteó sobre todo desde antes, ¿cómo se llama?, de la llegada del SIDA a nivel mundial, que fue por ahí por el año 1985, pero después se ha retomado el tema y actualmente existe de nuevo otra vez la polémica y la posibilidad de tomar algún tipo de acciones que han tomado ya en otros países respecto de estos delitos de contagio. Incluso ahora respecto de la pandemia con este virus que es tan terrible, el coronavirus o COVID-19, que al principio, ¿no es cierto?, parece que los chinos le informaron a la Organización Mundial de la Salud de que este virus no era mortal, y resulta que es mortal. Parece que también le dijeron que el virus no era contagioso, y resulta que el virus es súper contagioso. Incluso ahora se dice que está mutando y es más contagioso que hace un par de meses atrás. Y también se dijo que una vez que este virus le pasaba por el cuerpo de una persona, es decir, una persona que lo contraía y luego se mejoraba, esta persona quedaba inmune, o sea, creaba anticuerpos contra el virus, lo cual tampoco es verdad. Ahí tenemos el caso del senador Osandón, que de nuevo se infectó con el virus y hasta donde tengo noticias está bastante mal que la primera vez, por lo menos. Así que vamos a decir también algún par de cosas en lo que nos concierne a nosotros. Pues, se trata, ¿no es cierto?, en este ramo de tener en cuenta elementos biológicos, físicos, químicos y de la naturaleza que plantean problemas, ¿no es cierto?, problemas jurídicos, básicamente problemas jurídicos de derecho positivo, y que tiene que solucionar nuestra legislación. Bien, me parece que habíamos quedado entonces hablando de las quemaduras causadas por agentes químicos, porque me parece que terminamos de hablar, ¿cómo se llama?, de cuáles eran los tipos de agentes químicos. Creo que hablamos también de cuáles eran los ácidos, los álcalis, las sales corrosivas y los gases bélicos. Tenemos pequeñas explicaciones. También vimos el origen de las quemaduras por agentes químicos, que podía tener un origen criminal, suicida o accidental. Así que ahora vamos a hablar de los problemas médico-legales, que originan este tipo de quemaduras. ¿Cuál tipo de quemaduras? Las causadas por agentes químicos, porque en esas quemaduras estamos. La primera cuestión entonces ¿es posible diferenciar este tipo de quemaduras causadas por agentes químicos
en una persona viva que en una persona muerta. Sí, es posible diferenciarlas. Por una razón bien sencilla, porque las quemaduras estas causadas por agentes químicos no actúan de igual manera cuando el organismo está vivo que cuando el organismo está muerto. Y lo decimos acá. En la mayoría de los casos no suele presentar dificultades diferenciar entre quemaduras causadas en seres vivos o en quemaduras causadas post-mortem, eh, cuando el sujeto ha sobrevivido algún tiempo con posterioridad al ataque, sobre todo. Es decir, cuando existió la posibilidad de sobrevivir, hay más chance todavía de poder hacer la diferenciación entre este tipo de quemaduras. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque el ácido causado por agentes químicos, no ataca igualmente a los tejidos vivos que a los tejidos muertos. Y cuando el cáustico, es decir, el agente químico, ataca los tejidos muertos, estos tejidos muertos quedan como apergaminados. Cuando un papel se pone así como cartón, eso se dice apergaminado. La palabra viene de asociarlo con un pergamino, ¿no es cierto?, donde se escribía antes en esos papeles gruesos, ¿no es cierto?, que se llamaban pergaminos. A eso se refiere entonces la expresión apergaminados. Y las escaras que produce son de color marrón o de color oscuro. No nos olvidemos que cuando hablamos de las escaras estamos hablando de tejido muerto. En otra oportunidad, cuando recién iniciamos el estudio de esto, y no solamente hablando de las lesiones causadas por estos agentes químicos, sino que hablando de las lesiones en general causadas por el calor, habíamos visto cómo se llama que las escaras estaban dentro del tercer grado dentro de las quemaduras. El primer grado, que tenía que ver con la parte externa, los signos externos, era el eritema. ¿Se recuerdan? El segundo grado, que tenía que ver ya con haberse introducido, por decir así, ¿cómo se llama?, la lesión calorífica dentro del organismo ya y afectaba ya no solo a la epidermis, sino que a la dermis, hablábamos de flictena, Después, cuando se introducía más, ¿no es cierto?, pasaba la epidermis, estábamos hablando de las aponeurosis musculares o de los músculos, estábamos hablando entonces ya de escaras, escaras sinónimo de tejido muerto. Y la última etapa, recuerden ustedes que hablábamos ya de la carbonización, entonces, ya podía afectar incluso hasta los huesos, carbonización que podía ser total o parcial, etc. Entonces, cuando hablamos de escaras estamos hablando ya de tejido muerto. Entonces, ahora, cuando hablamos de escaras, en esta parte de la materia estamos hablando de tejido muerto provocado por lesiones derivadas de agentes químicos. El interés de esta determinación radica en muchas ocasiones en el intento por desfigurar a la víctima de un homicidio, derramando un cáustico encima del cadáver que en general es ácido sulfúrico. Claro. Hay cáusticos, esto lo sabe la gente precisamente que estudia la ciencia de ustedes. Hay cáusticos que pueden hacer desaparecer todo tipo de tejido. Literalmente. Hay algunos que tienen, como se llama, conocimiento, la gente en general, ¿no es cierto?, los asesinos en general, que son, ¿cómo se llama?, fáciles hasta de comprar. El problema es que se demoran mucho. Tenemos entendido, por ejemplo, que la cal, ¿no es cierto?, sobre un cadáver lo hace desaparecer. Claro que se demora su tiempo. La idea del asesino, ¿no es cierto?, es
hacerlo lo más rápido posible. El problema que enfrenta es que ciertos elementos, ¿no es cierto?, químicos, son difíciles de comprar por el común de la gente. Incluso hay algunos que hay que tener autorización para comprarlo. Y la policía, en teoría, debería pesquisar, ¿no es cierto?, a los compradores de ciertos elementos químicos. Lo que hacen con los que compran los elementos necesarios para producir cocaína o para cortar la cocaína en una cocaína más impura, por llamarlo de una manera, y que vendría a ser la pasta base. Entonces, claro, de lo que se trata es de hacer desaparecer lo que se denominan las huellas del delito en criminología. Tipo de escaras y agente productor. Acá nosotros hablamos de un término que es el término macroscópicamente, que es una forma de ocultar, de medir, Y damos la explicación como tratamos de darlo respecto a algunos conceptos que hay que utilizarlos porque son elementos que vienen, ¿cómo se llama?, en las explicaciones que nos dan, así es que tenemos que utilizarlos. Y en este sentido, macroscópicamente, se explica de la siguiente manera. En física, el nivel macroscópico es el nivel de descripción en que la posición o estado físico concreto de las partículas que integran un cuerpo puede ser reducido en una ecuación de estado. Es una cuestión matemática. Que solo incluye magnitudes extensivas, esta es la parte importante, solo incluye magnitudes extensivas como el volumen, la longitud y la masa, y magnitudes intensivas, promedio, como son la presión y la temperatura. Entonces, eso significa macroscópicamente. Entonces, desde este punto de vista macroscópico, las quemaduras presentan un aspecto como lo que ya se ha definido antes respecto de las quemaduras causadas por algún tipo de tóxicos, es decir, causadas por el calor también, causadas por cáusticos, y las cicatrices que ocasionan son de tipo queloideo o hipertrófico. De tipo queloideo e hipertrófico se refieren a cómo queda la herida después que uno ha sufrido algún tipo de quemadura por alguno de estos agentes químicos. Bueno, lo que hayan sufrido alguna lesión que le haya provocado algún tipo de cicatriz, porque lo más común, ¿no es cierto?, que le colocaron algunos puntos después de una operación, o tuvieron un accidente, se golpearon, ¿cómo se llama?, y tuvieron que ponerle puntos también, etcétera, otros que a lo mejor han sufrido hasta algún tipo de herida de este tipo, etcétera, podrán darse cuenta mejor de que cuando una herida tiene cierta, bueno, siempre cuando una herida ocurre, deja una cicatriz. Lo que ocurre es que la cicatriz, si es muy tenue, puede desaparecer, pero cuando no lo es tanto, ¿no es cierto?, la cicatriz tiene ciertas características, tiene ciertas características. Y hay cicatrices muy feas, De repente la gente que utiliza, como se llama, la cirugía estética, la cirugía plástica, para mejorarse, ¿no es cierto?, para mejorar su aspecto, gente que necesita su cuerpo, porque con el cuerpo es con el que vende, digamos, una modelo, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de cosas en las que trabaje, una modelo que exhiba ropa, por ejemplo, o más, si exhibe traje de baño, exhibe ropa interior,
evidentemente que tiene que tener un cuerpo que esté relacionado con esa exhibición, ¿entienden? Entonces, muchas veces estas personas incurren en algún tipo de exceso o van donde un mal profesional, o incluso hay algunas que se hacen hasta adictas a este tipo, como se llama, de cosas, ¿eh? Ya empiezan a utilizar una cosa tan delicada como son estas operaciones quirúrgicas ya de manera muy frecuente. Y allá hay algunas, como se llama, personas que uno las puede ver en el ámbito nacional e internacional, que han quedado como verdaderos monstruos. Después tienen que recurrir a otros profesionales para ver cómo le arregla el problema. Ya es un problema. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué huellas dejan estas cicatrices? ¿No? Entonces son de tipo queloideo o hipertrófico. Y acá nosotros decimos, ¿no es cierto?, en qué consisten cada una de ellas. Las primeras, las de tipo queloideo, son aquellas en que, las más comunes, ¿no es cierto? Cuando uno ve que una cicatriz a uno le quedó como muy, el surcido que nos hicieron, ¿no es cierto? Quedó como que se nota mucho, ¿no? Se nota mucho. Aquí hay algún tipo de promontorio, qué sé yo, en relación con una cicatriz, por no hacer así como un tremendo promontorio, pero queda una huella. En las operaciones o intervenciones quirúrgicas más graves, ¿no es cierto?, donde la incisión, el tajo, diciéndolo más vulgarmente, es grande, bueno, también quedan cicatrices a veces bastante notorias, ¿eh? Bueno, de eso se trata, de esas huellas, de esos promontorios, ¿no es cierto?, que quedan. Esos son, ¿no es cierto?, las características queloideas. Aquí lo decimos. Las cicatrices queloides son lesiones producidas por un crecimiento exagerado del tejido cicatricial en el lugar de una lesión cutánea. Y acá dice, ya sea incisión quirúrgica, sitio de vacunación, quemadura, y miren lo que agrega acá el contenido, piercing o incluso el acné. Incluso el acné. No sé, a lo mejor de repente ustedes han visto en su vida algún tipo de persona que le han quedado las huellas de los acnés que tuvo desafortunadamente en su juventud. Hay etapas, ¿no es cierto?, en que aparece mucho acné, mucha espinilla, por las hormonas que están, ¿no es cierto?, sobre todo en la etapa del crecimiento, de la adolescencia, pero hay algunos en que ya llega a ser enfermedad, ¿no es cierto?, la cantidad y el volumen de los acnés. Y dejan huellas, en algunas dejan unos hoyos, qué sé yo, y en algunas dejan algunas huellas peores, ¿no? Es decir, de eso se tratan las cicatrices de tipo queloideo, ¿no es cierto? Dejan huellas de diferentes formas, ¿eh? Y después están las huellas hipertróficas, ¿eh? Aquí es una lesión fibrosa, eritematosa y abultada, eritematosa, es decir, que está sobre la epidermis, ¿eh? Los eritemas son sobre la epidermis, ¿eh? Y abultada también parecía a la otra, a la queloidea, que se forma dentro de los bordes iniciales de una herida, habitualmente en un área de tensión de la piel, donde hay tensión de la piel. Claro, seguramente en un área que está cerca de un hueso, ¿no es cierto?, donde la piel está más tirante, más tirante. Participan, ¿no es cierto?, ya estas son hipertróficas, digamos, como más exageradas que las queloideas, y ocurren en lugares más específicos también del cuerpo humano. Entonces este tipo de escaras, es decir, tejido muerto, producido por estos agentes químicos, ¿eh? Son muy característicos, por lo que se puede establecer, ¿no es cierto?, el tipo de una quemadura química cuando esta ocurre, en la mayoría de los casos. Ahora se dice acá que para poder determinar el agente que produjo la quemadura, se necesita macerar tejidos, es decir, realizar un procedimiento que se denomina maceración,
tejidos y ropa en agua destilada, y luego de eso hacer el análisis químico para determinar cuál ha sido el agente productor de la quemadura. Normalmente un ácido o un álcalis, como mencionamos antes. Ahí entonces pondríamos término a estas lesiones causadas por agentes químicos. Digamos algunas cositas ahora respecto de las lesiones causadas por agentes virulentos. Aquí hay una cuestión que es bien importante, ¿no? Si se usan agentes virulentos para causar lesiones, es decir, estamos hablando de la posibilidad de cometer delitos, ¿no es cierto? Estamos hablando acá de que con elementos de la biología, que estudia la medicina, ¿no es cierto?, vamos a poder, en estos casos concretos, vamos a poder resolver problemas legales, ¿no? Y cuando hablamos de lesiones, normalmente hablamos de las lesiones intencionales, normalmente, esas son las que más interesan del punto de vista, al menos del derecho penal. Claro, las lesiones accidentales o las lesiones, ¿no es cierto?, causadas por la misma persona, interesan también, pero de un punto de vista médico. Pero nosotros lo que nos interesa, porque si una persona accidentalmente se causa una lesión contagiándose, por ejemplo, con un virus, con una bacteria, con un hongo, bueno, si fue accidentalmente, el contagio importancia médico-legal no tiene, digamos, caso cerrado. Lo mismo ocurre si la persona misma quiso inocularse el virus. Lo mismo. No hay problema médico-legal. Por eso que vemos este tipo de lesiones desde el punto de vista de que se la cause un tercero. Y la característica, como digo, es que si se inocula el agente productor de la enfermedad, va a causar precisamente eso, va a causar la enfermedad. Y eso es lo que decimos acá, en las lesiones causadas por agentes virulentos. Se utiliza la palabra virulento, que tiene más conexión con lesiones causadas por virus, pero en realidad también pueden causar este tipo de lesiones las bacterias, ¿no es cierto?, y los hongos. Para el supuesto caso que se usaren dolosamente, ¿no es cierto?, estamos hablando de delito, agentes virulentos para causar lesiones, estas se traducirían en la contaminación de la enfermedad inoculada. Claro, contaminan la enfermedad que produce el virus que se inoculó. Y que tiene una sintomatología diferente dependiendo, por ejemplo, de la persona a la cual se le haya inoculado el virus, la bacteria o el hongo. Hablando de lo que mencionábamos delante, por ejemplo, a propósito del coronavirus, se dice que todas estas cosas se están estudiando, ahora se están estudiando más que antes, sobre todo por las potencias europeas y norteamericanas que han resultado afectadas por un virus que le llega del exterior. Este es el cuarto virus que exportan los chinos, grave, virus grave. Estas lesiones varían, ¿no es cierto? Claro, y se dice, por ejemplo, que en el caso de los chinos, como los chinos, generaciones tras generaciones, en épocas, me imagino, primero de hambruna, sobre todo, ¿no es cierto?, hace siglos atrás, porque los asiáticos en general, comen un montón de cosas que para los occidentales, para todos nosotros los occidentales, son francamente una mugre nomás, y algunas hasta una crueldad, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de animal. Pues nosotros en Occidente le tenemos mucho cariño a los perros, que han hecho tanto por los seres humanos. Hay lugares que se han conquistado con la ayuda de los perros, si no, no se habría logrado. Lo mismo que con el caballo, los gatos. Bueno, los chinos no solamente comen perros y gatos, sino que comen ratas hace mucho tiempo. Mucho tipo de animal relacionado con la rata.
¿ah? Pero no solamente mamíferos, sino que también reptiles y reptiles venenosos. ¿Ah? Reptiles venenosos. Los asiáticos no solamente comen además reptiles venenosos, sino que comen además especies voladoras, ¿no es cierto? Aves que pueden transmitir diferentes virus. Y en este caso, por ejemplo, el coronavirus se dice, según los estudios que hay hasta el momento, que este coronavirus se lo habría pegado, ¿no es cierto?, un murciélago a un pangolín. Y el primero que se indujo el virus fue ¿cómo se llama? El que comió ese pangolín, que contiene este virus. Eh, que después se exportó porque se dice que se ocultó mucho tiempo, ¿no es cierto? Dar a conocer la existencia de este virus mortal y tremendamente contagioso. Y ahora con las comunicaciones que existen, en las que una persona, por ejemplo, en Arica puede tomar un avión en la mañana y estar en el atardecer en Europa, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasó con China, que sobre todo las exportaciones y la cantidad de gente que sale de China y que llega a China en relación con el comercio, qué sé yo. Entonces, contagio mundial. Pero lo que hoy es a que los chinos, al parecer como le ha pasado a algunos animales, ¿ah? Como por ejemplo, hay un mamífero chiquito, ¿no es cierto? Parecido a las comadrejas, ¿eh? Parecido a las comadrejas, que come cobra real, que es una de las serpientes más venenosas que hay. Y a veces lo muerde la cobra. Pero como esta pelea se produce desde hace tantas generaciones de estos animalitos, ya tienen una cierta resistencia al virus. Entonces no lo mata el virus. Sí, le provocará algún dolor, etcétera, pero no lo mata como se dice que una cobra real muerde a un ser humano y lo mata en minutos. Sin embargo, este animal, que es mucho más chico que un ser humano, no lo mata. Bueno, parece que algo así pasa con los chinos en relación con estas cosas que ellos comen por generaciones y generaciones. Parece que han desarrollado ya anticuerpos. Porque no solamente porque a lo mejor tienen algún tipo de remedio científico o casero, sino que los chinos se han recuperado mucho mejor que como se están recuperando los occidentales y ya están trabajando en muchas ciudades de China y de otros países, etcétera. Entonces parece que por ahí va la cosa, en generar estos anticuerpos. Claro, porque cuando uno le llega un bicho al cuerpo, el cuerpo reacciona con anticuerpos. Lo que pasa que, a veces los anticuerpos, ¿no es cierto?, de la primera vez no alcanzan para eliminar, ¿no es cierto?, el virus o la bacteria, etcétera, y muere la persona. Pero cuando a través de varias generaciones le van llegando los anticuerpos, ya el organismo de esas personas que va recibiéndolo a través de generaciones se va preparando, ya va creando sus anticuerpos respecto de los virus o bacterias, etcétera. No sé, por lo menos la lógica indica eso. La lógica indica eso. Ahora, ¿cuáles son estos agentes virulentos? Precisamente las bacterias, los virus y los hongos. Voy a leer lo que decimos aquí en el apunte porque es una cuestión exclusivamente de biología. Y a lo mejor, si ustedes lo saben, bueno, vamos a hacer un pequeñito repaso. Vamos a decir qué son, nada más. Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos, sin núcleo ni clorofila, que pueden presentarse desnudos o con una cápsula gelatinosa, aisladas o en grupos, y que pueden tener cilios o flagelos, que son los que les sirven para aferrarse al organismo al cual ingresa. Es decir, una bacteria ingresa a un organismo y con esos cilios o flagelos se aferran al cuerpo. Y normalmente las bacterias se aferran a determinadas partes del cuerpo dependiendo del tipo de bacteria, u órganos. Estamos hablando del interior del cuerpo básicamente. Los virus
estos parece que son más complicados que las bacterias. La palabra de origen latino significa veneno, o sea, ya se empieza diciendo que son complicadísimos, ¿cierto? Mortales, veneno. O alguna sustancia nociva, ya desde el punto de vista etimológico. Los virus son pequeñísimas partículas que se encuentran en las células de las plantas vivas y de los animales, que solo pueden verse con microscopios electrónicos. Fíjense ustedes, son más chicos que las bacterias, más pequeños se dice ahora aquí. Ya no se usa la palabra chico, se usa la palabra pequeño. Son más pequeños que las bacterias, porque las bacterias se pueden ver con microscopios. Los virus se pueden ver solamente con microscopios electrónicos. O sea, imagínense ustedes la pequeñez de los virus. Y los virus se alimentan de dichas células vivas, de las plantas y de los animales, y se multiplican con extraordinaria rapidez. O sea que, por eso es que este coronavirus es tan tremendo, porque le llega a los pulmones, que parece donde el lugar más común que se sitúan, y empiezan a obstaculizar el pulmón muy rápidamente. Por eso que la mayoría de la gente que muere por coronavirus muere por deficiencia pulmonar. Básicamente, no únicamente, pero básicamente muere por eso, por deficiencia pulmonar. Están formados por una región central, los virus, de ácido nucleico, rodeado por una cubierta de proteína o cápside, o sea, están rodeados por una cubierta, y en algunos casos también por una envoltura lipoproteica, o sea, están cubiertos los virus, tienen protección. Se reproducen solo dentro de las células vivas. Aquí también es complicado eso, porque podrían reproducirse dentro de cualquier tipo de célula, algunas muertas o que están por morirse, entonces esa célula del cuerpo la elimina, ¿no? Entonces, solamente se reproducen ahí, lo que significa que es más difícil que vayan desapareciendo los virus, apoderándose de las enzimas de las células y de la maquinaria biosintética de sus hospedadores. O sea, los virus se apoderan de nuestra maquinaria biosintética, como por ejemplo el virus del SIDA y ahora el virus del coronavirus. Así que imagínense ustedes, solamente con la descripción de lo que es un virus, imagínense ustedes la peligrosidad que tiene cualquier tipo de virus. Cualquier tipo de virus. Claro, hay algunos más peligrosos que otros, evidentemente. El virus del SIDA, el virus del SIDA, más adelante lo vamos a decir, ustedes esto ya lo saben, pero el virus es el que se denomina VIH, virus que provoca la inmunodeficiencia, ¿no es cierto? Y ese virus, cuando ya la enfermedad toma cuerpo, es el que se llama SIDA, que es la enfermedad que provoca, ¿no es cierto?, la muerte antes del tiempo que tenía esa persona. Lo vamos a ver mejor más adelante. Entonces, el virus es el VIH, la enfermedad es el SIDA. Bien, eso a propósito de los virus. Y ahora, ¿no es cierto?, estamos hablando de otro virus mortal que es el coronavirus o el COVID-19. Y por último, los hongos como agentes virulentos. Los hongos no son plantas ni animales, sino que un grupo responsable de la descomposición de la materia orgánica en casi todos los ciclos biológicos del planeta. Lo que hacen es descomponer la materia orgánica. Por eso es que ustedes en casi todos los ciclos biológicos del planeta, es decir, ¿cómo se llama?, en la selva, ¿cómo se llama?, en los bosques, en las llanuras, en las planicies, qué sé yo, hasta en el agua,
y en el aire. Existen también estos hongos. Estos hongos. El aire los transmite. Viven en el aire, el suelo, las plantas y el agua, y algunos en el cuerpo humano. Y algunos en el cuerpo humano. Hay hongos que son, o sea, los hongos como no son ni ¿cómo se llama? Ni plantas ni animales, forman parte de los dos. Una de las características que tienen es que son súper difíciles de erradicar. La gente, por ejemplo, que usa mucha zapatilla, que es como la tendencia ya de hace su buena cantidad de años en el mundo, los zapatos que usamos la gente, como se llama, vieja, ya por decirlo así, mucha gente joven no lo usa. Mucha, no toda, mucha. Usa pura zapatilla. La zapatilla produce mucho calor y el calor provoca hongos. Así que mucha gente tiene hongos y van a visitar al dermatólogo para que le cure los hongos. Y son muy desagradables los hongos, porque entre otras enfermedades provocan una enfermedad que arruina las uñas. Las uñas. Y termina deformando los dedos, porque primero deforma las uñas y después los dedos. Lo cual, sobre todo para las mujeres, ¿no es cierto? No solamente para ellas, pero digo, sobre todo para ellas, las mujeres dentro de su belleza, ¿no es cierto?, se cuidan hasta de las uñas, se las arreglan mucho más, se las pintan, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Este hongo, ¿no? Tiene un nombre esta enfermedad, no me acuerdo en este momento. Así que ¿cómo se llama? Son complicados, ¿no? Son complicados. No todos son mortales.